Bienvenidos sean todos a este su programa Alfa y Omega. Con este su servidor César Serrano vamos a tratar en el día de hoy lo que es el significado del hombre. ¿Cuál es el fin del hombre? Vamos a dar respuesta a través del Catecismo de la Iglesia Católica, a través de nuestra Madre, la Iglesia, que a pesar de tantas dificultades que el hombre tiene hoy, siempre podemos confiar y esperar en que tenemos una Iglesia Católica que es Madre y Maestra, que es fiel a la palabra, que es fiel a su Hijo, que es fiel a Jesús como esposa. Por eso estamos aquí hoy para dar esta definición de lo que es el hombre, lo que eres tú, lo que soy yo, qué significamos para Dios, qué es lo que Dios quiso contigo y conmigo en el momento en que permitió que fuéramos engendrados en el vientre de una madre. ¿Cuál fue su voluntad? Recordemos que el amor de Dios es un amor eterno. Dios nos ha amado desde siempre, por siempre y para siempre. Tú estabas desde antes de estar en el vientre de tu madre, ya estabas en el pensamiento de Dios. Ya Dios tenía un plan y un proyecto para ti y para mí. Por eso, nosotros a través del bautismo recibimos ¿qué? Esa bendición de ser hijos de Dios, en el cual se escucha en esa frase maravillosa que se abren los cielos y se escucha una voz de lo alto que dice: este es mi Hijo, este eres tú. A ese Hijo es al que se refiere, en quien tengo puestas todas mis esperanzas. En ti y en mí es que Dios tiene puestas todas las esperanzas para este mundo. Pues bien, vamos a comenzar hablando en esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. En el artículo 355 nos habla claramente que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza Dios los creó hombre y mujer. En su propia naturaleza une al mundo espiritual con el mundo material. Solo el hombre, solo tú y yo, a través de la comunicación con Dios, a través de aceptar la voluntad de Dios, tenemos esa capacidad de poder unir el cielo con la tierra. Solo la oración. La oración es algo muy importante porque es el medio, es el lenguaje como tú te comunicas con Dios a través del Espíritu Santo, en esa fuerza maravillosa que es la que mueve tu corazón a sentir el amor de Dios, a darte cuenta de que tú eres imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando tú oras, unes ¿qué? Lo eterno con lo finito. Muchas veces nos preguntamos, y tenemos muchas preguntas para con Dios, pero tienes que tener en cuenta algo, es que Dios es eterno, Dios es infinito, y nosotros somos seres finitos. Por lo tanto, lo eterno, lo infinito, no puede caber en el razonamiento o en lo que nosotros queremos idear de Dios. No cabe. Lo infinito no cabe en lo finito. Pero lo que sí nos debemos estar siempre dándonos cuenta es esa dignidad, que por sobre todo, que todo lo creó Dios, ¿para quién? Para ti y para mí. Porque fuimos lo más hermoso de la creación. Fuimos el último instante, el último momento de la perfección. Dios, cuando no existía, cuando estaba la nada, dio a luz. Empezó un proceso, ¿para qué? Para llevar del caos al cosmos, del desorden al orden. Y tú y yo somos la plenitud del cosmos, somos la plenitud del orden. Tú que me estás escuchando allá en tu casa, debes entender que si tú miras en los primeros capítulos, los 7 días de la creación, te vas a dar cuenta que tú y yo fuimos los últimos en ese momento. Fuimos los últimos para llegar, para que Dios dijera, todo está bien. Pero mientras eso, Dios creó todo, no hay imagen ni semejanza de Él. Creó las cosas para el servicio nuestro. Pero cuando llegó al hombre, cuando llegó a ti, cuando llegó a mí, se detuvo y dijo, hagamos. Significado de la Santísima Trinidad, donde los tres formaron ese Dios en nosotros, esa imagen y semejanza. Y hay que tener en cuenta que esa imagen y semejanza no es ser iguales a Dios, es ser imagen y semejanza, no iguales a Dios, que esa fue la gran tentación. Ese es lo que no podemos permitir, querernos o creernos igual que Dios. Nosotros no somos iguales. Tenemos una imagen y una semejanza de este Dios. A esto se refiere también el catecismo cuando Dios nos crea a su imagen, ¿sí? Y en esa imagen nos hace capaces de ¿qué? De conocer y amarlo a Él, pero también nos da 3
condiciones, nos da 3 capacidades. Nos capacita en que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos, nos podemos poseer y nos podemos dar. Son 3 cosas fundamentales. La primera, conocernos. Solo yo me puedo conocer cuando reconozco quién soy yo como criatura y quién es mi creador. Ahí es cuando yo entiendo cuál es la misión mía sobre este mundo, cuál es el papel que yo desempeño. Pero desafortunadamente nosotros nos hemos hecho imagen y semejanza de las cosas del mundo. Yo busco ser imagen y semejanza de lo que yo admiro en este mundo. Yo busco parecerme a otro, yo busco vivir como el otro, yo busco hacer y sentir lo que el otro. Y en pocas palabras, eso podría referirse en algunos casos a envidia, que es un pecado capital. Es el querer yo ser como los demás. No, yo debo ser como Dios quiso que yo fuese. Yo debo buscar siempre, el conocimiento es conocerme a través de Dios. Solo Dios que me creó puede decirme quién soy y para qué me creó. Solo en Él puedo encontrar mi vocación. Solo en Él puedo encontrar respuestas a mis preguntas. Cuando yo me conozco, cuando sé que soy hijo de Dios, cuando sé cuál es mi naturaleza, cuando yo sé verdaderamente que mi dignidad es ser hijo de Dios, que mi dignidad no viene del dinero, que mi dignidad no viene de mi posición social, que mi dignidad no viene de las cosas superfluas de este mundo, que mi dignidad no viene del cargo, de mi inteligencia o de la familia donde yo provengo, sino que mi dignidad viene de aquel que me dio la vida, que es mi Padre, que es tu Dios, que es mi Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De ese Dios es el que tú tienes que vivir siempre reconociendo tu dignidad. Ya regresamos con ustedes para seguir hablando de cuál es tu misión y cuál es mi misión y cuál es el amor que Dios te tiene a ti y a mí. Que Dios te bendiga. Ya nos vemos en el programa Alfa y Omega. De nuevo con ustedes en su programa Alfa y Omega, el hombre, imagen de Dios. Bueno, retomando lo del segmento anterior, seguimos en esta parte tan importante que les decía yo, los 3 elementos, conocerse, poseerse y darse. Es importante que tengamos cuenta esos 3 elementos y esas 3 capacidades que Dios nos dio. La primera, conocernos, porque al conocernos, si nos conocemos bien, nos poseemos, tenemos autodeterminación, tenemos la capacidad de ¿qué? De tener una propia voluntad, para luego ¿qué? Darnos. Si yo me conozco y me poseo, soy dueño de mí mismo y puedo entregar mi vida por otros. Entonces sigamos con lo que significa conocernos. Íbamos en la parte que yo les decía que de la creación, lo más importante, el culmen del cosmos, de lo más perfecto, fue el hombre. Pero cuando me refiero al hombre, no solo me refiero al masculino, quiero referirme hoy a ustedes, queridas damas, a ustedes, queridas mujeres. ¿Cómo no hablar de la mujer? ¿Cómo no hablarte a ti, querida mujer, querida mamá, querida hija, querida esposa? Si eres tú la última y lo más perfecto que Dios creó. Fuiste el último segundo de la creación. Fuiste lo más hermoso. Después del hombre, cuando entró el hombre en ese sueño, ¿qué ocurrió? Que Dios creó lo más maravilloso, el último instante de la creación, que fuiste tú, querida mujer. Eres tú lo más sagrado, eres tú a lo que Dios creó, ¿para qué? Para albergar vida. Por eso yo a veces digo, ¿por qué las mujeres dicen que no tienen dignidad? Si la dignidad más grande la tiene una mujer, porque es el sagrario donde Dios deposita la vida. Eres tú, querida mujer, querida mamá, querida esposa, que Dios fija en ti la mirada para depositar lo que Él más ama, que es la vida. En tu vientre Dios pone sus almas. Tú eres alma de almas. Es increíble que una mujer, siendo alma, imagen y semejanza de Dios, albergue dentro de sí el querer de Dios. Ustedes, mis bellas y queridas mujeres, recuerden una cosa, que ustedes son sagrarios del amor de Dios. En ustedes Dios deposita lo más sagrado. Ustedes fueron lo último que perfeccionó la creación. Por eso es tan importante la mujer en la vida del ser humano. Es por eso tan importante que la mujer se conozca y también al conocerse se posea para que se pueda dar. Es importante que la mujer reconozca cuál es su dignidad, cuál es el papel por el cual
está en este mundo, qué es lo que Dios ha querido de ti. Date cuenta que eres lo más hermoso. Fuiste el último instante, fuiste lo más preciado. Al hombre, a nosotros, el masculino, no se nos dio ese don maravilloso de ser, de poder encarnar el deseo de Dios en nuestros vientres. No, fueron a ustedes las mujeres. Y ustedes tienen una gran responsabilidad con la sociedad. Tienen una gran responsabilidad, porque ustedes traen vida, traen esperanza, reciben la plenitud del tiempo de Dios. Cuando una criatura viene al mundo, son ustedes, queridas madres, las que dan ese sí, hágase en mí según tu querer, hágase en mí ese deseo de traer una nueva vida. ¿Para qué? Para que sea fe, esperanza y caridad para este mundo. Esa es la imagen que nosotros tenemos. Ahora abro a los hombres. Nosotros los hombres tenemos también nuestra responsabilidad, y es una responsabilidad bastante grande. La responsabilidad del hombre es ¿cuál? La de ser el sacerdote, ser ese hombre que tiene la capacidad ¿para qué? Para conocerse cuál es su misión en este mundo. La primera misión es ser hombre, la segunda, ser esposo, la tercera, ser papá, pero antes también ser hijo. Y yo debo como hombre cumplir en las tres, y debo ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios me pone, yo debo primero honrar a padre y madre. Segundo, debo ser un buen hombre para la sociedad. Debo ser ese hombre que muestre en todo los designios de Dios, el amor de Dios, la autoridad de Dios. Es en el hombre que recae muchas veces la fe de la iglesia. Es triste y lamentable que hoy nuestra iglesia sea carente de hombres, que sean siempre las mujeres las que acompañan a Jesús. ¿Por qué no ser nosotros los hombres los que acompañemos a Dios cuando esa es nuestra primera vocación? Ese es el primer llamado, en vivir en el Espíritu. Nosotros somos los custodios de nuestros hogares. Tú, querido esposo que me ves allí, querido papá, quiero decirte que tú tienes una gran responsabilidad como hombre e imagen de Dios, y es que custodiar tu hogar, proteger tu hogar, educar tu hogar en la fe, en la esperanza y en la caridad, mantenerte fiel a Dios. Por eso en Efesios nos habla el Señor de que la mujer debe someterse al hombre. ¿Pero qué quiere decir eso? No es un sometimiento absurdo, es un sometimiento libre y amoroso. ¿Por qué? Porque reconoce en ti que eres un hombre que está sometido a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, que ve en ti el hombre que protege la fe, que protege la esperanza y que protege la caridad. Tú eres el sacerdote de ese hogar, tú eres el que está llamado a custodiar a tu esposa, que es el sagrario. Y eres tú el llamado a custodiar la fe de esos hijos, la esperanza de esos hijos, y a dar la vida por ellos. De hecho, cuando decimos conocernos, es eso, reconocer cuál es el rol que tú tienes que desempeñar, y en dónde y cómo lo tienes que hacer, pero siempre mirando a quien te creó. Cuando yo ya me conozco, cuando yo ya tengo clara mi dignidad, es cuando yo, ¿qué? Puedo decir que ya me poseo, ya tengo capacidad sobre mí, ya tengo clara mi voluntad y ya puedo decirle a alguien, a una mujer o a un hombre que puedo darme. Ya no tengo problemas ni busco razones para entregar mi vida por otro, porque ya me conozco bien, ya me poseo, ya soy dueño de mí mismo, ya no me entrego a los demás por agradarles, ya no me doy a los demás por razones, ya no me doy a los demás por necesidad, no, es porque ya me conozco, ya me poseo, soy dueño de mí, porque conozco esa dignidad de hijo de Dios. Bueno, con esto damos por terminado este segmento y ya nos vemos pronto en este su programa Alfa y Omega. Bienvenido nuevamente a este su programa Alfa y Omega, este es su servidor César Serrano, quien les habla, y seguimos con este tema tan interesante que hemos tratado en el día de hoy, de esas tres capacidades que Dios nos ha dado, que es conocernos, para poseernos, para luego darnos. Teniendo claro esta parte, de que hay que primero conocernos, porque al conocernos nos poseemos, somos dueños de sí mismos y libremente nos podemos entregar.
De esa forma, también quiero hablarles del artículo 357 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es importante que tanto tú como yo tengamos claro esto. Y es que él nos dice, por haber sido creados, hechos a imagen y semejanza de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Y eso es importante que lo tengas en cuenta. Nosotros, durante toda la vida, buscamos ser alguien. Buscamos que la vida nos reconozca, que nuestros hermanos se den cuenta que somos. No, ya desde el momento, desde antes de ser engendrados en los vientres de mamá, ya somos alguien, somos persona, no somos cosa. Como dice el Papa Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, nosotros somos el sujeto de la creación, no somos el objeto, no somos objeto de otros, somos sujeto. Y ese sujeto significa y merece ser respetado, y merece una dignidad, no por lo que haga, no por lo que es. Dios nos ama por lo que somos, por nuestra esencia misma, porque Él nos ama no porque busca razones. No tenemos nada que hacer de extraordinario, no tenemos que ser ricos ni pobres, ni tener unas cualidades extraordinarias. No, Él nos ama porque sí, porque es su amor, porque su esencia es amar. Él no puede negarse a sí mismo, Él no te puede odiar, Él no me puede odiar, Él no puede tener rencor contigo ni conmigo, porque estaría yendo en contra de su verdad, estaría yendo en contra de la verdad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que primero no olvides que eres persona, que tienes una dignidad que nadie te la puede quitar. A ti, querida mujer, a ti, querido hombre que me escuchas, tienes que reconocer que ni el pecado, ni el más grande pecado puede borrar en Dios que tú eres su hijo. Nadie puede quitarle el amor a Dios, nadie puede negar el amor. Por más que tú hayas fallado con Dios, Dios te ama y siempre va a estar contigo. Dios siempre confía en ti. Por eso tienes que valorar tu vida, tienes que valorar todo instante que tienes de aquí en adelante. No mires atrás, por favor no mires atrás, no te pase lo que le pasó a la esposa de Lot, que para salir de Sodoma y Gomorra miró toda la inmundicia, todo el pecado que había atrás. ¿Y qué pasó? Quedó petrificada, se convirtió en piedra, se convirtió en roca. Y eso, contextualizándolo al día de hoy, es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que miramos tanta nuestra inmundicia, tanto nuestra indignidad, entre comillas, miramos tanto lo que el mundo nos dice, tanto el juzgamiento del hombre, tanto los estándares que la sociedad nos marca para ponernos a una imagen que la sociedad quiere, que nosotros nos sentimos indignos, nos petrificamos, nos morimos de miedo, nos quedamos quietos, paralizados. ¿Por qué? Porque hemos sido manchados con la dignidad que supuestamente este mundo nos quiere dar y que no cumplimos. Pues nada, quiero decirte que ese no es tu Dios. El Dios que te ama, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, Él está dispuesto a perdonarte siempre porque tú siempre serás su hijo, no importa dónde estés, no importa los pecados que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho. Entiende que hoy, por eso se llama presente, porque hoy es tu regalo, es un presente. El día de hoy está siempre en las manos de Dios. No importa sino que hoy tú y yo reconozcamos que somos hijos de Dios, nos conozcamos tú y yo y nos demos cuenta que somos hijos de un Dios que siempre está con los brazos abiertos esperándote. Al atardecer está siempre buscando que tú llegues a Él. Pues no tengas más miedo, busca el amor de Dios, encuéntrate con el amor de Dios, sigue a Dios. Deja que el pasado se quede atrás y vive hacia adelante, hacia los brazos de Jesucristo, hacia los brazos de Dios Padre, hacia los brazos del Espíritu Santo. Confía siempre en que tu dignidad no depende del mundo, tu dignidad no depende de tus padres, tu dignidad no depende de tu novio, de tu jefe, de las personas que están a tu alrededor. Tu dignidad depende de lo más grande que es Dios. Y Dios te hizo imagen y semejanza de Él y te llamó por nombre propio y dijo: en ti tengo puesta toda mi esperanza. Siempre Dios tiene puesta toda tu esperanza. No importa la edad que tengas, desde que quede un instante de tu vida, tú puedes llegar a alcanzar la mayor santidad que nadie haya podido alcanzar. Ese es lo que hoy Dios nos quiere decir. Eso fue lo que Dios quiso desde el principio. Eso es lo que Dios ha querido para ti. Que hoy tú te des cuenta que tú no eres digno por lo que te diga el mundo. Muchos pensamos que la dignidad es porque no tuvimos unos padres buenos. No, hay que recordar que el alma, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, toda alma ha sido creada por Dios. Toda, absolutamente toda. Tú fuiste creada por Dios. Tú fuiste modelada, diseñada. Tú fuiste creada. Tú fuiste creado por Dios.
Nada en ti te puede quitar la dignidad, ni en el lugar donde estés. Si estás en prisión, tienes la misma dignidad que yo que te estoy hablando. Somos iguales en dignidad. Dios no ha perdido la dignidad, no te ha quitado la dignidad, porque Él te ama y no puede negarse a sí mismo. Vamos a mirar entonces, ¿para qué creó Dios al hombre? Para servirlo y amarlo, pero servirlo y amarlo en la verdad. Es tan maravilloso vivir la verdad. Es tan maravilloso reconocer que tú eres hijo de Dios. Esa es la verdad. Los padres fueron procreadores, estuvieron en pro de lo que Dios creó. Eso significa nuestros padres. Por eso ellos procrean, Dios crea, porque Dios crea de la nada. Nuestros padres no crean de la nada. Nuestros padres necesitaron de un espermatozoide y de un óvulo, pero también necesitaron de la fuerza de Dios, de la presencia de Dios, que puso el alma, el ánima, y que permitió que en un proceso que nadie puede conocer, que nadie puede descubrir, permitió que existieras tú y que existiera yo. Él es tu verdadero Padre, Él es quien te ama, Él fue el que te creó. Tus padres, yo doy gracias a Dios por aquellos padres y madres que son buenos, que se han preocupado y que son responsables con sus hijos, pero muchos no tienen la suerte de tener un buen padre o de tener una buena madre, pero eso no te hace indigno, no. Mira más arriba, mira de dónde vienes, mira tu procedencia, busca verdad tus inicios, de dónde tú vienes, y te darás cuenta que tú vienes de Dios, directamente del amor de Dios. La dignidad que tú tienes no es dada por tus padres, es dada por Dios, que te hizo hijo y que te hizo persona. Y por lo tanto, al haberte hecho persona, te hizo libre para que lo busques y lo ames libremente. Es importante esto. La dignidad no viene de nuestros padres. Nuestros padres son procreadores. Ten eso en cuenta. Están para vivir en pro de lo que Dios crea. Esos padres están allí para que te cuiden, pero tú eres hijo de Dios. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Su servidor, César Augusto Serrano, se despide con ustedes sin antes invitarlos al siguiente programa, que es El Pecado Original. Que Dios los bendiga y nuevamente nos veremos en su programa Alfa y Omega.